nacimiento se ha dado a la fe de Dios en su eterna palabra de amor. Con el propósito de compartir con usted todo el consejo de Dios, le presentamos A través de la Biblia, un análisis de la Biblia, libro por libro, que nos ayudará al crecimiento de la vida espiritual. Estos estudios fueron diseñados por el Dr. J. Vernon McGee, destacado maestro y expositor de la Biblia. Le invito a que nos acompañe en este fascinante recorrido de A través de la Biblia. Cuán firme cimiento la palabra de Dios. Me da mucho gusto estar con usted, amiga y amigo y hermanos en Cristo. Les saludo a nombre de todo el equipo de A través de la Biblia y les invito para viajar juntos en nuestro autobús bíblico que hoy habrá de recorrer el siguiente pasaje del Evangelio de Lucas. Abra su Biblia, Evangelio según San Lucas, capítulo 4. Comenzaremos el recorrido en el verso número 14. Avanzaremos hasta el verso 44. Lucas 4. Verso 14 hasta el verso 44. Tenga su Biblia pronta, abierta en ese capítulo 4 del Evangelio de Lucas y las notas y bosquejos de este Evangelio para que pueda profundizar más el estudio de la Santa Palabra de Dios. Les recuerdo que nuestra dirección y datos para que se contacte con nosotros los ofrecemos al final del programa de hoy. Nos escribió un email muy lindo, Clara Inés, y nos dice: quiero bendecirlos por su programa, porque es de gran bendición para mí y para mi familia. Gracias por las enseñanzas que escucho y he aprendido mucho a través de este programa. Saluda atentamente Clara Inés Navas de Bogotá, Colombia. Una bella ciudad de ese bello país por el que estamos orando a diario para que Dios bendiga esa nación. Les invito ahora para que oremos a Dios. Te damos gracias, Padre y Dios nuestro, por tu santa palabra. Guíanos ahora al abrirla y al estudiarla, que la apliquemos a nuestro corazón y a nuestra vida con tus fuerzas. Nos encomendamos a ti, en el precioso nombre de Jesús, Señor y Salvador. Amén. Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro viaje por el Evangelio según San Lucas. En nuestro programa anterior consideramos los diversos aspectos relacionados con la tentación de Jesús. En nuestro estudio de hoy vamos a considerar el regreso de Jesús a Galilea y a Nazaret y el rechazo por parte de su pueblo natal. Después de la tentación por la cual atravesó el Señor Jesucristo, Él necesitaba ser fortalecido. Leamos el versículo 14 de este capítulo 4 de San Lucas. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Aquí vemos entonces que después de la tentación, el Señor es fortalecido y vuelve entonces en el poder del Espíritu Santo. La tentación hará una de estas dos cosas por el individuo de hoy en día. O bien le fortalecerá, o bien le debilitará. Le enternecerá o le endurecerá. Si usted toma un pedazo de cera y lo expone al sol, notará que se ablanda o se derrite. Asimismo, si toma un pedazo de greda o barro y lo expone al sol, notará que se endurece. Ahora todos sabemos que es el mismo sol, que por una parte derrite la cera y por otra parte endurece la greda o el barro. Ahora la reacción no la determina el sol, sino la condición o el carácter del elemento que es expuesto a su acción. Si es cera, se derretirá, pero si es barro, se endurecerá. Amigo oyente,
No es que Dios lo vaya a endurecer a usted, así como no fue Dios quien endureció el corazón de Faraón cuando Moisés vino ante él para pedirle que deje salir al pueblo de Israel. El caso es que Faraón ya tenía un corazón duro, y que Dios simplemente puso al descubierto este hecho. Nuestro Señor Jesucristo se identificó completamente con el género humano. La Escritura declara, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. El Señor Jesucristo se hizo hombre, y por tanto, después de su tentación, necesitaba ser fortalecido. Continuemos ahora con el versículo 15 de este capítulo 4 de San Lucas. Y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Después de sufrir la tentación en el desierto, el Señor regresó a Galilea, a la tierra de su hogar, y comenzó a enseñar en las sinagogas, y todo el pueblo lo glorificó. Fue alabado y exaltado de tal manera que este versículo parece ser una doxología. Pero, ¿sabe usted que es posible alabarle y sin embargo rechazarle? ¿Es posible cantar la doxología y al mismo tiempo negar que Jesucristo sea el Mesías prometido? La misma multitud que cantó «Hosana, Hosana», queriendo coronarle, se juntó al día siguiente con sus enemigos para crucificarle. Hay un cuadro famoso de la crucifixión que muestra a un burro en la parte de atrás, comiéndose las ramas de palmera ya resecas y una cruz vacía. Y así fue, amigo oyente. Un día alabaron al Señor y al día siguiente le crucificaron. Llegamos ahora a uno de los incidentes más bellos que se cuenta en la palabra de Dios. Es una historia centelleante que parece fulgurar con luz propia. Es hermosísima ante nuestra vista y tiene mucho que enseñarnos. El doctor Lucas nos cuenta en los versículos 16 al 21 lo siguiente. Vino a Nazaret donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Este incidente es contado solo por el doctor Lucas y es tan extraordinario que no podemos pasarlo por alto. Se nos dice que después de la tentación, el Señor había regresado a su pueblo natal. Generalmente los habitantes del pueblo natal de uno se ufanan con la llegada de un muchacho local que ha logrado éxito. Como era su costumbre, en el día de reposo, Jesús fue a la sinagoga en Nazaret. Nunca tomó en consideración la falsa noción de que se puede adorar a Dios en la naturaleza tanto como en un lugar designado. Debo decir que a mí me gustan algunos deportes, pero me perturba lo que algunos dicen en forma piadosa de que pueden adorar a Dios los domingos tan fácilmente en la cancha de golf como en la iglesia. ¿Sabe usted cómo responder a este tipo de argumento? Lo que dicen es verdad, pero la pregunta que debemos hacerles es esta. Cuando usted lleva su equipo de golf a la cancha los domingos, ¿va para adorar a Dios o para jugar golf? Y claro que la respuesta a esta pregunta invariablemente comienza con un tartamudeo. El hecho es que no hay ninguna intención de adorar a Dios en la cancha de golf, y más aún creemos que hay algo que no le funciona muy bien a la persona que lleva su equipo de golf a la cancha y dice que está allí para adorar a Dios. Creemos que muchos sospecharían que tal persona está un poco trastornada. Uno va a la iglesia los domingos en la mañana para adorar a Dios, y uno va a la cancha de golf para jugar golf. Era la costumbre de nuestro Señor ir a la sinagoga en el día de reposo. La sinagoga era una de las instituciones religiosas más importantes de los judíos en los tiempos de nuestro Señor. Aparentemente, las primeras sinagogas aparecieron durante el tiempo del exilio babilónico, cuando los judíos se hallaban lejos de su país natal, del templo y del altar. Sin duda, los que eran píos y temerosos de Dios
sintieron la necesidad de reunirse para poder escuchar la palabra de Dios y ocuparse en alguna clase de adoración. En el libro del profeta Ezequiel, capítulo 14, versículo 1, y en el capítulo 20, versículo 1, se hace mención de que los ancianos se reunían juntos con Ezequiel, y esto pudo haber sido en un tal ambiente muy similar al de la sinagoga. Después del exilio, la sinagoga sobrevivió como institución. En el principio servía solamente para la exposición de la ley, pero más tarde fue usada también como lugar para la oración y para la prédica. Sin embargo, las sinagogas servían principalmente para dar instrucción sobre la ley. Y así fue como en los tiempos de nuestro Señor había sinagogas en todos los pueblos grandes. Ahora nos es posible informarle en cuanto a un día por semana de aquellos años que se conocen como los años de silencio en cuanto a la vida terrenal de Cristo. No sabemos tanto en cuanto a los otros 6 días de la semana, sino que era carpintero y que ejercía esa profesión en aquellos días. Este pasaje establece que Jesús asistía a la sinagoga cada sábado. Note usted que la última parte del versículo 16 dice, conforme a su costumbre. Fue al lugar que era designado para la adoración de Dios. En la sinagoga le entregaron el libro y él empezó a leerlo. Leyó un pasaje del profeta Isaías. En aquellos días, la Biblia no estaba dividida en capítulos y versículos como la tenemos hoy, pero según las divisiones que tiene mi Biblia. Él habría leído Isaías capítulo 61, versículo 1 y parte del versículo 2. Lo importante que debemos notar aquí es dónde dejó de leer. Note usted que no leyó las palabras, y el día de venganza del Dios nuestro. Después de leer todo el versículo 1, concluyó la lectura abruptamente en la mitad del versículo 2, cerró el libro y se lo dio al ministro. Lo asombroso es que no leyó hasta el fin de una frase, sino que concluyó su lectura donde hay solo una coma, y aún más notable es que en el texto hebreo que leía, ni siquiera había una coma donde acabó su lectura. No hizo ninguna mención de la frase, y el día de venganza del Dios nuestro. No hizo ninguna mención de nada del texto que sigue esta frase. ¿Y sabe usted por qué? Bueno, él miró a esa multitud y dijo, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros, en el versículo 21. En otras palabras les dijo, aquí tienen un pasaje de la escritura que va a ser cumplido ante ustedes, pero solo hasta donde he leído. El resto del pasaje no sería cumplido sino hasta cuando Jesús venga la segunda vez. El día de venganza todavía no ha venido. Ahora, ¿cuál es el día de venganza? En aquel tiempo del cual habló Dios, cuando dijo en el Salmo 2, versículo 8, pídeme, y te daré por herencia a las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. ¿Cómo es que el Señor recibirá por herencia a las naciones? La respuesta la encontramos en el mismo Salmo 2, versículo 9. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Es así entonces como el Señor vendrá al poder. Aquel será el día de su venganza. Aquel es el gran día del Señor, y tendrá lugar cuando venga por segunda vez. Vino la primera vez para predicar el Evangelio a los pobres para que se salvaran. Vino ungido por el Espíritu Santo para traer el mensaje glorioso de la salvación. Todavía estamos viviendo en aquel día maravilloso, el día del Evangelio. Cuando venga la segunda vez, será el día de venganza. Continuemos ahora con el versículo 22 del capítulo 4 de este Evangelio de San Lucas. Y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían, ¿no es este el hijo de José? Le miraban y se acordaban de que era hijo de José el carpintero. Y parece que eso fue lo que lo echó todo a perder. Decían, ¿cómo puede ser que un simple carpintero, hijo de carpintero, sea el Mesías? Lucas está diciendo con toda claridad que Él tomó nuestra humanidad débil. Continuemos con los versículos 23 al 27. Él les dijo, sin duda me diréis este refrán, médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió, de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra.
Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Nuestro Señor Jesucristo muchas veces usó parábolas o proverbios para enseñar al pueblo una lección. En esta ocasión en particular, Él sabía que le pedirían que hiciera milagros, así como lo hizo en Capernaum. Estos hombres no se daban cuenta que perderían una gran bendición si no aceptaban a Jesús como el Mesías. Serían como muchas viudas y muchos leprosos que no fueron sanados durante el tiempo de los profetas. Solo unos pocos tenían fe. Veamos ahora los versículos 28 al 30 de Lucas, capítulo 4. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose le echaron fuera de la ciudad, y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Mas él pasó por en medio de ellos, y se fue. Los del pueblo natal de Jesús le rechazaron. Le llevaron hasta la cumbre de un monte e intentaron arrojarlo a su muerte. Su escape de esta multitud fue un milagro. Y pasamos ahora a otro aspecto. Jesús cambia su centro de operaciones a Capernaum y continúa su ministerio. Leamos el versículo 31. Descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo. Tanto Mateo como Marcos registran el hecho de que el Señor Jesús cambió su centro de operaciones desde su pueblo natal de Nazaret a Capernaum en el mar de Galilea. Hizo esto porque los de su propio pueblo no le recibieron. Lucas nos da un relato un poquito más detallado en cuanto a las actividades de Jesús en Capernaum. Nos dice que en el día de reposo enseñaba en la sinagoga. Más adelante, en el capítulo 10, versículo 15 de este mismo Evangelio, veremos que llegaría el día cuando Él les diría a los de Capernaum, «Y tú, Capernaum, que hasta los cielos eres levantada, hasta el Hades serás abatida». Leamos ahora el versículo 32 de este capítulo 4. «Y se admiraban de su doctrina, porque su palabra era con autoridad». Al enseñar el Señor en la sinagoga en el día de reposo, no hablaba como escriba ni como fariseo, sino como alguien que tenía autoridad. Veamos ahora lo que nos dicen los versículos 33 al 37. Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz diciendo, «Déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios». Y Jesús le reprendió diciendo, «Cállate y sal de él». Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él, y no le hizo daño alguno. Y estaban todos maravillados, y hablaban unos a otros, diciendo, «¿Qué palabra es esta, que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos, y salen?» Y su fama se difundía por todos los lugares de los contornos. Vivimos en un día cuando la creencia y la adoración de los demonios ha levantado su cabeza fea de nuevo, y la adoración de Satanás es también una realidad hoy en día. Los demonios estaban obrando en los tiempos de nuestro Señor, y hoy en día están obrando nuevamente. Aún con el uso del licor y de las drogas que se ha extendido tanto hoy, es difícil explicar algunas acciones y crímenes tan terribles, sino admitiendo que se cometen bajo el poder y el control de Satanás. Prosigamos ahora con los versículos 38 y 39 de Lucas capítulo 4. Entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en casa de Simón. La suegra de Simón tenía una gran fiebre, y le rogaron por ella. E inclinándose hacia ella, reprendió a la fiebre, y la fiebre la dejó, y levantándose ella al instante le servía. Después de salir de la sinagoga, parece que nuestro Señor fue a la casa de Simón Pedro, probablemente para almorzar allí. Mientras estaba en la casa de Pedro, sanó a su suegra. La suegra de Pedro tenía una gran fiebre. Evidentemente tenía una enfermedad, quizá como la fiebre tifoidea. Nuestro Señor reprendió la fiebre, o como lo dice literalmente el doctor Lucas, le puso bozal. Inmediatamente la suegra de Pedro se levantó y le servía.
Cuando el Señor sanaba a un enfermo, la curación no venía en forma gradual, sino que ocurría inmediatamente. Alguien que asistió a una reunión de uno de aquellos que se hacen pasar por curadores o sanadores, dijo que en esa reunión habían llevado a un cojo a la plataforma y que después de declarar que había sido sanado, lo tuvieron que llevar afuera todavía con sus muletas y aún cojeando. Luego, alguien llegó a la plataforma diciendo que sufría de un cáncer interno y que el curador declaró que fue sanado inmediatamente del cáncer. Es asombroso cómo las personas aceptan este tipo de testimonio. Ahora, ¿por qué no fue sanado inmediatamente el cojo? Cuando el Señor sanó a los enfermos, su cura fue inmediata. Alguien quizá dirá, entonces, ¿no cree usted en la sanidad divina? La respuesta es, ¿qué otro tipo de sanidad hay, amigo oyente? Toda sanidad es divina. Esto es lo que Lucas nos está diciendo. Los médicos no siempre se dan cuenta de esto. Un médico maravilloso, que era miembro de una iglesia cristiana evangélica, dijo una vez, yo envío las cuentas, pero Dios es el que sana. Yo quito aquella parte que está irritando el cuerpo, pero Dios tendrá que ser el sanador. ¡Qué testimonio más grande! Dios, amigo oyente, y no un individuo es el que sana. Leamos ahora los versículos 40 hasta el 44 de este capítulo 4 de Lucas. Al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a él, y él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. También salían demonios de muchos, dando voces y diciendo, Tú eres el Hijo de Dios. Pero él los reprendía y no les dejaba hablar, porque sabían que él era el Cristo. Cuando ya era de día, salió y se fue a un lugar desierto, y la gente le buscaba, y llegando a donde estaba, le detenían para que no se fuera de ellos. Pero él les dijo, es necesario que también a otras ciudades anuncie el Evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Y predicaba en las sinagogas de Galilea. Más tarde, en aquella misma noche, el Señor fue a los que se habían juntado, y de uno en uno les tocó y les sanó. Es interesante que Mateo, al relatar este incidente en el capítulo 8, versículo 17, cita las palabras del profeta Isaías, diciendo, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Usted notará que el Señor está aquí sanando de una manera maravillosa. Isaías 53:4 dice, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. El Señor llevó las enfermedades con gran compasión, y a pesar de eso, la nación de Israel en aquel día le tuvo por azotado. Y esa es la forma como nosotros le tenemos. Es un hecho que Jesús no sanó a los enfermos en base a la fe, sino que su gran corazón lleno de compasión le impulsó a obrar por ellos. También a nosotros hoy en día se nos manda a tener un corazón igualmente lleno de amor y compasión. El apóstol Pablo dice en Gálatas capítulo 6 versículo 2, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Notemos finalmente que Él está trayendo el Evangelio del reino, que el reino de los cielos está a la mano y la presencia y la persona del mismo Rey, quien está allí. Y así concluye el capítulo 4 del Evangelio según San Lucas. En nuestro próximo programa comenzaremos el estudio del capítulo 5 de este mismo Evangelio de Lucas. Confiamos que usted nos vuelva a escuchar. Será entonces hasta nuestro próximo programa. Oramos que la bendición del Señor repose en usted, ahora y siempre. Lamentablemente el tiempo se nos ha terminado. ¿Qué le ha parecido el programa? Nos gustaría saber cómo le ayudó. En pocos segundos más le daré la dirección para que nos escriba. Usted puede escuchar, a través de la Biblia, de lunes a viernes, en esta emisora y en este mismo horario. Será un grato placer poder enviarle las notas y bosquejos de este programa. Estos libritos, sin costo para usted, le ayudarán a seguir paso por paso los estudios en cada libro de la Biblia. Su apoyo a este programa es muy importante para que podamos continuar
día tras día con estos estudios bíblicos por radio. Pedimos su apoyo en oración y con sus ofrendas y donaciones para que podamos continuar en esta emisora. Si necesita más información o sencillamente para que nos cuente acerca de los beneficios que recibe de este programa, escriba a la siguiente dirección: A través de la Biblia, apartado 2805, Miami, Florida, 33265, 2805, Estados Unidos. Repito, programa A través de la Biblia, apartado 2805, Miami, Florida, 33265, 2805, Estados Unidos. Por correo electrónico, escriba a atv@transmundial.org. Telefónicamente puede llamarnos ahora mismo gratuitamente al siguiente número: 1-800-880-5339. 1-800-880-5339. Amigo y amiga, nos tenemos que despedir ya mismo. Pido a Dios que le bendiga. Este programa es producido bajo los auspicios de Radio Transmundial. Todo lo pagó Cristo, quien por mí libremente derramó su sangre carmesí.